En este 70 aniversario, y ahora es el último día de las conferencias dedicado al maestro emérito Rafael Martín del Campo, vamos a tener el honor de que dos alumnos de esta facultad vayan a presentar esta obra de este profesor emérito, la obra escrita del profesor emérito Rafael Martín del Campo Sánchez. Vamos a conocer ahora más todavía acerca de esta obra de este gran maestro de nuestra Facultad de Ciencias. Y tenemos aquí a los pasantes de biólogos, Juan Pablo Dávila Sotelo y el redactor, que es Rafael Serrano González. Con ustedes. Gracias. Buenos días, vamos a hablar acerca de la obra escrita de nuestro Rafael Martín del Campo. Iniciaré platicándoles un poco, ya se ha hablado al respecto a lo largo de todas las conferencias de este seminario, sobre la cuestión de cómo estaba el contexto universitario que se desarrolló en Rafael Martín del Campo. Bueno, voy a partir ahora. En el año 1929 se adquiere la autonomía, en la Universidad de México, y simultáneamente se forma el Instituto de Biología por el doctor Isabel Coterena, y se va a hacer una fusión en este caso de los espacios y de la gente, en este caso los investigadores y profesores que ya se realizaban estudios biológicos, para integrarse a este instituto que surge en el año 1929 y tiene como primera sede la Casa del Lago, en el Instituto de Chapultepec. Por favor. Bueno, un año después, en 1930, 10 años, no años después, de Filosofía y Letras, se crea el departamento llamado Sección de Ciencias, misma que va a otorgar, se inician a otorgar nuevos grados de estudio. En este caso se va a hacer la grado de Maestro de Ciencias por el doctorado. En este año también, en 1930, surge la publicación de los anales del Instituto de Biología, por parte del Instituto de Biologías, donde se va a publicar la mayor parte de los artículos del maestro Martín del Campo. Bueno, tenemos algunos de los miembros del instituto. Tenemos aquí a Andrés Amán, Isabel Solereno, director, Eleonardo Cortes, y bueno, aquí en el parte superior derecha está el maestro Rafael Martín del Campo. En esta sección que les menciono que se crea en la Facultad de Filosofía y Letras, de ahí se va a desprender lo que es la Facultad de Ciencias, por parte de la gestión de ingeniero Ricardo Miguel López, que va a ser el primer director. Es importante señalar que el hecho de crear la Facultad de Ciencias es solo aquí se menciona como cifras, de tal año se inicia la bolsa. Pero bueno, fue todo un proceso que se lleva a cabo por la gestión de Isabel Soterena, para hacer esa separación en este caso de las ciencias y ponerla al mismo nivel que la filosofía. Entonces es como darle esa importancia a la ciencia en ese momento, que es fundamental para el país, lo que es la filosofía en este caso, y la ciencia. Bueno, en este año cuando se crea la Facultad de Ciencias, primero se fueron los departamentos de física y matemáticas, especialmente que se va a formar de biología, que va a estar a cargo de igual forma por el doctor Isabel Solereno. La siguiente. Otra de las sedes que va a ocupar el departamento de biología, aparte de después de Tercer va a ser el antiguo edificio ubicado en la calle Ezequiel Montes 15, que va a venir el estructor del Mar donde ya sabían donde se partían las clases de sexo de la biología. Bueno, Rafael Martín del Campo fue el fundador de la Facultad de Ciencias, en que cerca de 34 años estuvo partiendo las clases de filosofía, de bordados, la biología, historia de las ciencias biológicas, raíces de lenguas indígenas, filogenia de los bordados, historia y filosofía de la evolución etnológica, y bueno, en 1964 se le nombra profesor de carrera de esa facultad, que falleció en el año de 1985 como profesor de carrera. Zoología 4, recordados. Perdón, gracias. Bueno, he nombrado director vuestro de la galería Universitaria Listos, en el cual
información, ya les hablaba de ella. Entre 1971 y 1973, en colaboración con el profesor José Carlos Juárez López, organiza el Laboratorio de Biología Animal, que en el año de 1977 se reestructura y da la bonita noticia del Laboratorio de Vertebrados. También fundó y dirigió el Museo de la Facultad de Ciencias en 1978, que es de los primeros museos que se fundan en este ámbito científico, con la finalidad de hacer ciencia, de formar colecciones zoológicas como parte de los investigadores y que estuvieran activos los estudiantes en la formación de esas colecciones para su formación, digo, ese acervo de en este caso los animales, fue socio honorario de la Sociedad Mexicana de Ornitología, así como de 21 asociaciones más, en las cuales estuvo muy activo, porque esa era la forma, vamos, de estar al día, de estar informado, de estar al tanto de todos los conocimientos que estaban generando. Primero, como hoy en día que tenemos en internet y podemos consultar todas las bases de datos de las universidades del mundo y tener los artículos a primera mano. Entonces, estaba inscrito en cerca de 22 asociaciones y me activo en muchas de ellas, y otras era estar en este caso informado al tanto de toda la información que se estaba generando en el ámbito científico. Bueno, particular sobre la obra escrita, más que publicar más de 100 artículos, más que hablar de la cantidad en términos de volumen, ¿no? Es acerca del enfoque, de la perspectiva que él maneja y de la calidad de esta obra escrita, de estas publicaciones que iba a realizar. Bueno, en el año de 1933 aparece su primera publicación en la revista Futuro, que se llama Educación Experimental del Sexo, y posteriormente ese artículo se va a convertir en la base para escribir su tesis de licenciatura, que se llama La Prueba de Vida, en Grupo Marín, que ya nos habló en la conferencia de la Nación Margarita acerca de esa publicación. Por favor, ¿sí? Esta es la portada de su tesis de la cual es de 1937, en la cual parte de la dedicatoria, voy a leer parte de la morilla que escribe, porque me parece que refleja, las palabras son muy válidas, sí, son muy válidas en el sentido de cualquier estudiante, de cualquier biólogo. Entonces voy a dar lectura a un fragmento de esta dedicatoria. Dice: el pasado es la parte más importante del presente, por tanto significa la base del mejoramiento, el motivo de la evolución, así como la procura es una herencia constante, representada por la investigación. La personalidad es solo una suma de herencia y educación. Por eso, al dedicar este humilde trabajo, no pretendo ofrecer algo exclusivamente mío, sino que quiero empezar a cumplir un compromiso moral contraído con todos aquellos a quienes debo mi personalidad. Me honra y satisface presentar públicamente mi más delicado afecto y profundo respeto a mis padres, de Pueblo Martín del Campo, Genoveva Sánchez de Martín del Campo, a sus hijas, mis hermanos y a mis maestros. Me parecen unas frases muy emotivas que engloban ese sentido y esa necesidad de todos los, en este caso, biólogos. En general, simplemente un conocimiento, porque el árbol sea enfocado a un sustento, en este caso, de la sociedad. En sus últimas publicaciones aparecen publicadas post-mortem en el año de 1992 en la revista Sensón de la Sociedad Mexicana de Ornitología. Se publican en este año, aparecen publicadas, pero bueno, son de 1980 y 1983, por favor que sí, son tres que van a aparecer en este volumen de la revista, la cual es el título de la primera es Sensón Platón, Rey de los Cantores, en la que hace una descripción de esta ave, de los políglotos, y de su significancia, de su significado que tenía para los sociólogos mexicanos acerca de esa capacidad que tenía. Si no mal recuerdo, una impresión de traducción es que es Sensonri, que significa 400, que es algo incontable, que es mucho, y Clori, que hacía alusión a la lengua, entonces puede producir muchísimas voces, no reglas. Igual que su especie ya como nombre científico, que es Mimus, de esa capacidad que tiene de imitar tanto sonidos de otras aves como sonidos, vamos, ya artificiales, como sonido de alguna máquina o de otra cosa, y poliglotos de esa variedad de lenguas, de expresiones que tiene la capacidad de reproducir esta ave, y hace un comparativo con la que es Mimus gilbus, que se distribuye de Tehuantepec hacia el sur, y ese es el mismo de Tehuantepec hacia el norte.
que parece que esta fue una plática en el cuarto Simposio Nacional de Mitología y que fue en la Ciudad de México del 19 al 23 de octubre, del 29 al 31 de octubre, perdón, de 1980. La segunda se llama Explotación Racional de los Recursos Naturales en México Antiguo. Fue una conferencia magistral, ahora en el quinto Simposio Nacional de Mitología, en el año 1983. La cual se alusiona acerca de esa explotación racional que hacíamos antiguos mexicanos de sus recursos, en la que no se sobreexplotaba y se valorizaba mucho ese vínculo, a veces muy grande con esa visión sudamericana, en este caso de ellos como hombres y que forman parte de la naturaleza. La última es muerte de selección de colibríes, que ayer en una conferencia se hacía alusión a ese artículo que según el registro de la vitamina de salud, que en los meses de noviembre a marzo esta ave se usaban los árboles, se petrificaba, se secaba, se prendía del pico sobre las ramas, en este caso en marzo, cuando se primavera, empiezan las primeras lluvias y empezaban a aparecer, en este caso la vegetación, se reavivaba esta ave y renacía. De nuevo, se sabe en estudios que es una mariposa, que es uno científico, es Tortilla Orizaba, que bueno, esa es la forma, la voy a formar esta mariposa, la cual es muy semejante a la forma de escribir, se confundía con. Se han dado esas explicaciones acerca de que desaparecían estas aves en esta temporada. Una vez una alusión que estas aves van a estar migrando en esta temporada, precisamente es invierno, estamos migrando, esa migración altitudinal, están incluso soluciones ambientales que considera alimento. Y bueno, se identifica que la vegetación perdía las hojas, que era muy evidente de esos apoyos que se tenían con la mariposa. Y bueno, hace alusión a eso. Entonces, en base a todos los artículos de temáticas que manejan en nuestras publicaciones, hicimos esta teoría, que puede comprender anfibios, aves, botánica, etnología, cosmología, historia, piezas, reptiles, y en sí se van a los devorados son artículos en los que pueden incluir diferentes clases. Bueno, los artículos que hacen referencia a aves, encontramos 7. Primero de ellos es el 36, contribuciones al conocimiento de la fauna de Topa. El siguiente, contribución al conocimiento del estado de Morelos. Notas acerca de las aves y el tratamiento de tecnología vegetal. Y dentro de las últimas es una alusión a aves, simplemente están los colibríes de América. Bueno, yo le voy a dar mucho giro a esta plática. Yo voy a hablar más de la experiencia etnobiológica que tuvo el profesor. Y bueno, aquí presento a Maximiliano Martínez, que él publicó en 1923 el catálogo alfabético de nombres, lugares y científicos de plantas existentes en México. Él es considerado como el padre de la etnobotánica, aunque después el que es pues más citado es Efraín Sherlock-Gotzi, porque es como el padre de la etnobotánica moderna, ¿no? Él trabajó más como botánica económica, que se le conoce. Y bueno, yo quiero referirme a estos personajes. Víctor Manuel Toledo en el 78 publica Introducción de los Estudios de la Etnología Humana, porque la siguiente, por favor, bueno, aquí está Víctor. Y después Watson en el 57 publica su obra monumental que se llama Hongos, y ahí ya pone los primeros datos sobre los hongos sagrados mexicanos, pero no es hasta el año de 1980, que es cuando publica El hongo maravilloso de Nata, y la traducción sale hasta 1983, el 80 es en inglés. Él es considerado el padre de la etnomicología, y bueno, en México se considera el padre de la etnobiología a Manuel Maldonado Cordel, porque él en 1940 publica Estudios etnobiológicos, definición, relaciones y métodos de la etnobiología. Es el primer artículo etnobiológico que se considera dentro de esta área, pero como lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a lo que publicó Rafael Martín del Campo, pues él en el 37 publica su primer artículo etnozoológico, en el 38 publica su primer artículo etnobotánico,
En el 45 publica el primer artículo etnobiológico en general, porque habla de los alimentos y condimentos mexicanos incorporados a la cocina universal. Principalmente habla de plantas, de todas las plantas y todos los condimentos que se utilizan, pero también hay algunos cuantos animales, como por ejemplo el guajolote, ¿no? Entonces habla de esa importancia que tiene el guajolote. Entonces por eso está considerado como un artículo etnobiológico, porque engloba varias áreas. Y su primer artículo etnomicológico lo publica en el 68, que se llama El emblema de la Sociedad Mexicana de Etnomicología. Y a diferencia, bueno, este se publica, el de etnoecología se publica en el 92 post-mortem, en la revista Sensontle, como ya lo había comentado Pablo, pero este es de una plática del 83. Entonces, si ven, es el, bueno, de acuerdo a los artículos que está publicando, es el primero que publica de 4 áreas de la etnobiología: la etnozoología, etnobotánica, etnomicología y etnoecología. Es el primer etnobiólogo integral que, bueno, que yo estoy considerando en este momento para esto, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, si ven, estos son todos sus artículos de etnobiología en general. En particular, publicó, se dedicaba más a los vertebrados, en específico a los batracios, pero pues como vieron en las categorías, pues hasta publicó de historia, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, publicó aproximadamente unos 25 artículos de temas etnobiológicos, y él era más bien un etnobiólogo que se refería a las fuentes primarias, a los códices. Le gustaba mucho trabajar con eso. Entonces, por ejemplo, tiene la anatomía de los mexicas, las características de los mexicas, la anatomía cortesiana. Y un trabajo muy importante es el que hizo en 1961, porque es un trabajo que ya engloba muchas más áreas. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Es el de contribución etnozoológica mixteca y zapoteca. Y bueno, aquí pues todavía sigue publicando, publicó en revistas especializadas de botánica, en revistas especializadas de zoología, en el boletín del Instituto de Biología. Entonces, y después estuvo en varias partes del país. Hay algunas publicaciones en Monterrey, en Nuevo León, perdón, y en diferentes partes del país. Entonces, pues era una persona, como ya lo hemos visto en otras presentaciones, aparte de interesada por la academia, interesada también por los acontecimientos sociales, ¿no? Ya vino el profesor Gilberto Guevara Niebla, que fue un preso político del 68, al cual el profesor Rafael Martín del Campo fue a darle clase a Lecumberri. Eso nos demuestra pues, el compromiso académico y social que tenía. Él, a pesar, como ya les había mencionado, de ser un biólogo dedicado principalmente a los animales, pues entra con era pues era compañero del doctor Isaac Ochoterena, y el profesor Ochoterena impulsa un programa de estudios acerca del pulque. Este es muy importante porque es un programa transdisciplinario e interdisciplinario. Entonces, eso es lo que se presenta: historia del pulque. Aquí es donde participa el profesor Rafael Martín del Campo, con una introducción de cómo se usaba el pulque por los antiguos habitantes de México, antes de la llegada de los españoles, y después se hace todo un estudio químico, farmacéutico del pulque, ¿no? De las levaduras, de cómo se fermenta, de los diferentes tipos de magueyes y todo eso. Entonces, vean aquí el estudio botánico de los magueyes del pulque, todo lo que incluía, estudio de los parásitos y de las plagas de los magueyes, todo lo que incluía. La siguiente, por favor. Estudios bioquímicos del aguamil y del pulque, aislamiento de los distintos gérmenes que intervienen en la fermentación del aguamiel y la biología de los mismos, estudios bromatológicos del pulque, y gérmenes patógenos que puedan o no vivir en el pulque. Entonces, estos se fueron publicando en diferentes revistas, bueno, más bien en diferentes números de la revista de los anales del Instituto de Biología. Y pues es como les decía, es uno de los programas interdisciplinarios más jóvenes, ¿no? de la historia de la universidad. Y eso es bastante interesante porque pues, es como el génesis de lo que ahorita nosotros estamos luchando para que sea la etnobiología, ¿no? que participen diferentes investigadores, expertos en diferentes temas,
hacia un solo propósito, un solo objetivo. Después, él publica en el 1938 ensayo de interpretación del libro undécimo de la historia de Sahagún, Los reptiles. En el 40, el de las aves, y en el 41, de los mamíferos. Aquí pues ya vemos con los estudios terminales que pues, retoma esta parte de los reptiles. Y pues nadie más ha retomado esto, ¿no? Entonces es como les decía, él se basa en las fuentes primarias, aquí en este caso en la historia de Sahagún, para hacer una interpretación biológica, ¿no? Hay veces que pues, hay algunas personas que dicen que esto de revisar códices pues, no es para biólogos, pero pues, aquí estamos viendo como si es muy importante irnos a estas fuentes, porque él hace la identificación y determina en algunos casos hasta especie, en algunos casos hasta familia o género, las aves, los reptiles y los mamíferos de los cuales se están hablando. Aquí, por ejemplo, esta es la parte de las aves, habla del sapo y el sapo hace una descripción, todo eso tomado de Sahagún. Tiene el pico agudo, las plumas sobre el pico son coloradas, bueno aquí no se ve muy bien, tiene las plumas venadas por todo el cuerpo y las plumas amarillas muy finas y los clandestines en la cola, pues aquí están las plumas amarillas. Esta es la descripción que hacían los antiguos mexicanos y aquí está una foto actual, ¿no? Y pues incluso aquí está la determinación que hace Rafael Martín del Campo del nombre de la especie. Y bueno, incluso por ejemplo Oaxli, que es Nycticoras oaxli, aún se le sigue llamando así, ¿no? Es un nombre en náhuatl, y pues aquí dicen, es un pato, llámale así porque cuando canta dice oac, oac, ¿no? Entonces es una onomatopeya, es un nombre. La siguiente, por favor. Entonces todo esto viene del trabajo de Rafael Martín del Campo. Aquí está lo que sería, bueno, se le conoce como Tlamatoto, pero sería Ilama, que quiere decir vieja, y Toto, que quiere decir pájaro, ¿no? Entonces actualmente se puede encontrar aquí en los alrededores de la facultad, aquí en todo Cebú, pues eso es lo que se le conoce como la pájara vieja, ¿no? Y viene de la descripción del nombre en agua, y él hace la determinación Fuscus, y pues toda esta investigación etnobiológica de las fuentes, pues él la determina, y es en el año de 1938, 38 o 40 más o menos. Aquí, por ejemplo, habla de los totos. Esta es una descripción del pájaro, porque aquí quiere decir pájaro de las tunas, porque su comer más continuo son tunas y comen también chía, ¿no? Entonces, en el nombre está una descripción de lo que comía y del comportamiento que tenía el ave, ¿no? Entonces, por eso es importante esos estudios y por eso es importante retomar a Rafael Martín del Campo, porque fue uno de los pioneros en este campo, ¿no? Y bueno, aquí está la determinación de apodacos mexicanos, que es el gobierno mexicano, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, también describe al guajolote. Pues aquí está toda la descripción de los machos, de las hembras, y pues aquí está la determinación, ¿no? De aves gallipago. Todo esto pues lo hace también en un ambiente donde se discriminaba todo este tipo de conocimientos, ¿no? Venía como con la idea de hacer una entidad o una unidad de país, pues lo que se tenía que hacer era hablar español, era aprender a escribir y hablar en español. Entonces todas estas partes pues eran delegadas, ¿no? Incluso eran discriminadas. La siguiente, por favor. Aquí otro artículo que publica el conocimiento de los antiguos mexicanos que tenían de los magueyes, hace toda la descripción, la interpretación de los nombres, porque también el profesor sabía hablar náhuatl, era muy interesado en ese rescate cultural, y hace la determinación. Si ven, aquí esa determinación hasta de variedad, ¿no? Por la descripción que se puede encontrar en los diferentes códices. Y bueno, pues aquí habla, cuando Linneo también la categoriza científicamente, pues al ave quiere decir maravilloso, y los pueblos mesoamericanos también lo describían como maravilloso. Y aquí, esta otro como dice mucho, hecho volar su perversa imaginación. ¿Y qué parece esto? ¿O qué no qué es? No quiero saber qué es. ¿Qué les viene a la mente con esto? ¿Un biberón? Pues un poquito
inventaron los biberones ya existían los senos, ¿no? Entonces, eso más bien parece como un seno de mujer, y porque los antiguos mexicanos decían que era la planta igual que alimentaba a los hombres porque tenía muchos senos, ¿no? Cada penca, y más bien, a lo mejor la descripción no era de cada penca, sino de cada espina que tiene en la parte ventral las pencas, parecía como un seno, ¿no? Entonces de ahí podría como alimentar, y es la parte mítica de esta planta. En la parte ornitológica, él escribe cuatro artículos en 1940 hasta el 92, bueno, esto es post-mortem, como ya les habíamos mencionado. Y si ven, ensayo de interpretación, igual ya lo comenté, escribe 2 de arte plumaria, igual basado en códices, y la muerte y resurrección de los colibríes. Contribución a la etnozoología mixteca y zapoteca, estos son todos los títulos que tienen, ¿no? Habla de los animales comestibles y domésticos, de los animales introducidos, de la industria y artes basadas en materiales de origen animal, animales de la toponímica, la religión, el calendario, la adivinación, nomenclatura y de los mamíferos en específico. Después ya empieza a desprender por grupos de las aves, y un ejemplo por aquí les puse, ¿no? Para esta clase de vertebrados existen nombres zapotecos de alcance general. Bueno, lamentablemente no sé zapoteco, entonces si alguien sabe lo puedo pronunciar. Y para el mixteco, ¿no? Y es el llamado de las charrateras, y aquí pone la definición. Entonces, si ven, pues es un estudio, bueno, y es un pequeño ejemplo, ¿no? De la determinación de cómo se dice ave en zapoteco, o pájaro, por ejemplo, y en mixteco, y eso lo va haciendo de las aves, los reptiles, y después va desprendiendo por grupos, por clases, e incluso algunos por especie, ¿no? Entonces es un trabajo, yo creo que el trabajo etnobiológico, el primer trabajo etnobiológico de esa dimensión, con una investigación muy profunda, con un conocimiento también muy profundo, aparte de que he trabajado con los códices, con las fuentes primarias, y pues se va haciendo la descripción de todos estos grupos, ¿no? Incluso pues aquí unos nematodos y los amélidos. Entonces está bastante pesado, ¿no? Y aparte, acabando su trabajo, pues con la sencillez que lo caracterizaba, bueno, yo no lo conocí, pero con lo que nos han platicado los demás profesores y los demás maestros que han venido, con esa sencillez que a ellos les refleja, supongo que esa es la sencillez que reflejaba también el maestro Rafael Ricardo. Hemos de reconocer que nos falta mucho por saber, aunque tenemos la esperanza de que estimulando el interés de nuevos investigadores se llegará a tener un conocimiento más completo, ¿no? O sea, de todos modos, a pesar de hacer este gran trabajo, este gran esfuerzo, pues dice es poco lo que hemos hecho, y aparte habla, ¿no? En plural, no dice es poco lo que he hecho, ¿no? Entonces es pues parte de esa parte humanística que también tenía el profesor y que comentaba en sus alumnos. Las aves en la historia antigua de México, eso también basado en los códices, yo quise poner nada más como las conclusiones que él pone, que él aquí habla de mitos, de leyendas, de cosas actuales, y por ejemplo aquí está haciendo las conclusiones de el símbolo o el escudo mexicano, ¿no? Entonces, aquí habla acerca de que tal vez no hubo ninguna ave rapaz sobre el nopal. Eso fue solo suficiente para denominar la ciudad, así como basta para escribir jeroglíficamente su nombre. Está hablando de Tenochtitlan, de Tenochtitlan, ¿no? De haber ave no fue un águila real, eso es incluso contradiciendo al mismo gobierno, ¿no? Porque no hay en el Valle de México ni toma los alimentos que dice la leyenda en sus diversas variantes. Si devora un pájaro, pudo ser una aguililla y da la terminación, y si devora una serpiente, es más seguro que puede ser un quebrantahuesos, ¿no? O sea, no solo hace, por ejemplo, la traducción de los códices y lo plasma, sino hace una investigación y una determinación, y pues sobre el conocimiento biológico que él tenía, pues él está proponiendo que no era un águila, ¿no? Por la distribución que tienen las águilas, y aquí está proponiendo que pudo haber sido por el mito que estaba comiendo una serpiente, aunque sabemos que no estaba comiendo una serpiente, sino fue hasta 60 años después que se le puso eso, ¿no? Ese mito de la serpiente.
Entonces, pero hace toda una investigación y una determinación y propuestas para pues, continuar con esta investigación, ¿no? Pues ahorita todos generalmente pensamos que es un águila y un águila devorando una serpiente, pero ya se nos olvidó de dónde viene, y aquí está una parte de una investigación que puede tener todavía repercusiones culturales más adelante. Una de las cosas importantes, lo que yo pienso, o varios autores proponen ahorita para la etnobiología, es que se debe de trabajar como en tres ámbitos: con los pueblos actuales, rescatando el conocimiento de los pueblos actuales, con los códices, rescatando el conocimiento que tienen también los pueblos actuales a partir de las fuentes, y compararlos cómo se ha ido cambiando. Y uno muy importante que casi nadie le entra es a la difusión. Y esto es bien importante porque los animales en el arte prehispánico mexicano, también fue una publicación, él montó una exposición, así como ahora nosotros hacemos el intento por montar exposiciones y rescatar todo este bagaje cultural. Él lo hizo la verdad es que no hemos podido rastrear bien, esta publicación no tiene año, pero por algunos rastreos indirectos parece ser que fue en 1963 en la Galería Aristos. Entonces aquí en esa galería se presentaron, fueron puras piezas arqueológicas y pues igual con su descripción y todo, y aparte pues esta publicación, que en esta publicación el maestro Rafael Martín del Campo pone algunos textos, algunas introducciones y contextualiza todas estas, los usos que se le daban, el uso ritual, mágico, religioso, ornamental, cotidiano, de todas las piezas que están aquí o que estaban en la exposición, ¿no? Y pues es una parte muy importante porque fue uno de los precursores, si no el primero, de la difusión de temas etnobiológicos, ¿no? Aquí podemos ver un chango y un sillo de un jaguar, ¿no? Y esas son fotos de las piezas que estuvieron presentes en esa exposición. Fueron colecciones particulares, así como la colección de Utli, pero nada, esa fue en el 60, todavía no existía esa colección, que presentaron alrededor de 200 piezas en la Galería Aristos, que estaba acá arriba sobre insurgentes. Y bueno, después de todo esto, después de analizar todas sus publicaciones, de compararlo contra otras publicaciones de otros autores, me atrevo a determinar que él fue el primer ornitólogo en México, él fue el primer zoólogo, él fue el primer historiador y él fue el primer etnobiólogo como tal, ¿no? O sea, hay muchos que son etnomicólogos, etnobotánicos, pero él fue, de acuerdo a su formación y a su compromiso social que él tenía, yo lo estoy poniendo como el primer etnobiólogo en la historia de México. Solo de México, ¿eh? Y bueno, esta también es una cita que me gusta mucho porque también refleja su modo de pensar, ¿no? La misión de todo programa se aclara y su interpretación se facilita en tanto sea considerado desde el mayor número posible de puntos de vista que le atañen, ¿no? Esto pues, refleja también esa iniciativa que él tenía para participar con diferentes investigadores y crear algo más allá de lo que él solo pudiese hacer, ¿no? Y de involucrar también a sus alumnos y a sus compañeros de trabajo al rescate cultural que él siempre venía intentando hacer de pues, todo este conocimiento que se había generado en tiempos prehispánicos. Y bueno, pues agradecemos al doctor Cifuentes, algunas diapositivas y algunas fotos históricas nos las pasó él, igual que Felipe Carillo, al doctor Jorge Marroquín y a Armando Butanda, que es encargado de la biblioteca del Instituto de Biología. Pues él nos ha permitido acceso a varios documentos históricos que tienen allá que nadie puede casi leer ni nada, y a nosotros nos los han prestado para digitalizarlos y pues para poder completar este trabajo. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Eso sería ¿descendientes? No tuvo. Tuvo descendientes intelectuales.
bueno, sí, descendientes biológicos. Pero ahí tenemos la prueba. Y de todos de muchos de los ponentes que vinieron, pues, fueron sus hijos académicos. Y algunos nietos que ya vemos. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muchas gracias. Sí, un comentario. Primero, pues los felicito porque esta tarea la iniciaron con un servicio social, la han ido ampliando y profundizando hasta lo que vieron hoy y continúan con la idea de que al menos el año que entra publicáramos un libro sobre esta obra escrita del maestro Martín del Campo, no solo en la universidad, sino en el país. Ese es el proyecto. Entonces yo los felicito por su constancia, que la conozco, y su creatividad en el desarrollo del proyecto. Bueno, ahí están ustedes diciendo las conclusiones que diste, que es el biólogo. Pues podrá también, a no ser que se investigue un poquito más, de uno de los primeros filólogos, entonces también, hablaba con Alfonso Caso y otros más, de los estudios sobre los códices. Pues también podrá haber. Sí, por eso lo puse como en lo historiador. Pero más como filólogo sería, siempre no historiador. Sí, con unas conferencias pasadas, las primeras dijeron, también comentaron lo mismo que era el primer biólogo, van a publicar cosas, pero dijeron que Ochoterena también ya había publicado antes algunas cosillas. Sí, como les comentaba, por ejemplo, Maximino Martínez es el primero que publica de Etnobotánica, ¿no? En el 31, creo. O sea, se va casi 10 años antes de Rafael Martín del Campo. Víctor Toledo publica 3 años antes su artículo de etnoecología, y de Rafael Martín del Campo lo publica hasta el 92, pero es una conferencia que da en el 83. Entonces, pero seguramente este tema ya lo había trabajado, o incluso seguramente ya había platicado con Víctor, ¿no? O sea, en cuanto a lo del primer etnobiólogo, yo lo digo como, no que sea el primero que haya publicado de todos los temas, ¿no? Sino el primero que realmente, a pesar de que publica después de Maximino Martínez, a pesar de que publica después que Víctor Manuel Toledo, pero ellos solo se dedicaron a su área y ya no publicaron de otras áreas. Y él sí se dedicó a pues, contribuir, incluso, ya no lo mencioné, contribuyó también con etnomicología, haciendo la descripción del logotipo que utiliza la Asociación Etnomicológica de México, ¿no? A pesar de que él no era micólogo, pero se dedica a buscar las fuentes y a describir por qué utilizan ese símbolo. Entonces, por eso, más que nada, más que por ser el primero en publicar, sino porque fue el primero que trató de englobar todas estas áreas y les dio pues, un empuje muy grande, ¿no? Más que nada, por eso yo lo considero como el primer etnobiólogo mexicano. Estos conocimientos del profesor fueron reconocidos internacionalmente, o gente internacional abordó sus conocimientos para conseguir. Pues la verdad no sabría decirte cuántas citas internacionales tenga, ¿no? Al menos aquí en México, cuando el maestro estaba con vida y un poco después, era un biólogo muy distinguido. Era un biólogo que jalaba multitudes, pero con el paso del tiempo, con la desinformación, con el desinterés, pues esto ha dado también que se pierda toda esa importancia que tuvo el profesor, ¿no? Por eso también es importante el trabajo que creo que estamos haciendo de rescatar toda su obra escrita y el trabajo de este seminario, ¿no? De reimpulsar ese conocimiento de nuestros grandes profesores, de nuestros grandes maestros, porque pues así tenemos auditorios, por ejemplo, Lenila Vázquez, ¿no? Pero nadie sabe qué hizo Lenila Vázquez, o quién era, o qué era, ¿no? Lenila Vázquez. Entonces, tratar de rescatar y tratar de volver a poner el nombre del profesor Rafael Martín del Campo, pues, en la discusión, por lo menos de la Facultad de Ciencias, ¿no? Que sería bastante importante,
porque pues como podemos ver era un personaje pues íntegro, ¿no? de los biólogos que hacen falta ahora, ¿no? Yo me atrevería a hacer otros dos comentarios. En primer lugar, esta serie de conferencias sobre la vida y obra, que son varios los colegas que han participado, nos están dando elementos por primera vez para conocer y evaluar la vida y la obra de Manuel Martín del Campo. Exactamente. Y qué bueno que todavía viven muchas gentes que trabajamos con él, que podrán dar testimonio no solamente de su personalidad, de su sapiencia, sino de su sabiduría. Eso es muy importante. Decía otro colega también dedicado a la etnobotánica, Alfredo Herrera, la ciencia es universal y él también estaba de acuerdo en eso, pero los biólogos tienen parte de esa filosofía. Entonces el asunto que nos inculcó en ese sentido, pues también lo estamos valorando, revalorando. ¿Cuánto hoy el científico mexicano se suma a la corriente básica del conocimiento universal y olvida su propio país, las necesidades de su país? El maestro Martín del Campo pues no fue eso, siempre tuvo enfrente ese compromiso. Y como dice Cifuentes, a mí me paga el pueblo, que al pueblo le tengo de regresar sus conocimientos y tengo que brindar la ciencia. Claro que la ciencia pues es universal, pues espero que entiendan que tienen parte. Y en segundo lugar, bueno, esa es la parte que desde el punto de vista de la biografía nos está enseñando quién fue, pero el otro es el conocimiento que generó y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Que es bueno, en los 80 dejó de existir, pero ya llevamos camino muy andado y muchas gentes, también me acuerdo de Manuel Rico Bernal, ahora sido raíz de la ecología humana, como uno de los maestros que impulsó esa, ahí se llamaba antes de ecología humana, aquí en la facultad. Entonces, por eso decía yo, tuvo mucha descendencia intelectual que está regada por todo el país y que espero que ustedes, pues con estas pláticas, lo que se ha ido derivando del seminario, que mañana haré un resumen, pues nos acompañen en esta aventura del conocimiento en relación a la etnobiología, no solo la que tuvo el maestro, sino en general, y que creo que es otro gran logro de haber sentado bases, preparado gentes, y como decía Rafael Serrano González, ser un punto de referencia internacional. No era un biólogo que estaba encerrado en su currículum, sino era un punto de referencia a nivel internacional. De manera que en su bibliografía nos vamos a encontrar muchas cosas de todo el mundo. Y finalmente, pues vuelvo a felicitar a los ponentes porque para que estudiantes de biología les interesen estos temas, es real. Yo llevo ya aquí, voy a cumplir 46 años y es la primera vez que se convencen dos jóvenes de trabajar en 46 años. Entonces, pues a mí me parece, estoy feliz. Por eso tanta felicitación. Bueno, quisiera agradecer a los profesores que nos motivaron y nos presentaron a la profesora para hacer este tipo de trabajo. Bueno, por este gran trabajo que han hecho, pues entregamos su constancia participación. Bueno, pues ahora tenemos la siguiente ponencia a cargo de Verónica Martínez, Luis Hernández y Juan Pablo Dávila Sotelo. Incluso mientras se preparan, sí me gustaría señalar una inquietud que ha nacido en el desarrollo de este seminario en el laboratorio de Recordar, así como estamos invitando a todos aquellos biólogos, maestros y doctores de la zoología, de la ontología, de la biología. Los estudiantes del laboratorio están despiertos, yo me atrevería a hacer la convocatoria a otros estudiantes que organizaran y para la encuentra hicieran un simposio, estudian sobre estos temas, de manera que
pues ahí, igual que empezamos aquí a poner final, podamos conocer sus proyectos y en la medida de lo posible pues, colaborar para su mejora, pero también, principalmente, para conocer los intereses estudiantiles en esta rama. Ellos han trabajado en Teatro Hidalgo y van a presentar en Antropología de Tejidos San Miguel Allende en Teatro Hidalgo. Adelante. Gracias por acompañarnos. Sí, bueno, el tema final general es Etnología de Tejidos San Miguel Allende en Teatro Hidalgo. Sí, es un grupo de estudiantes, en este caso. Estamos en el taller de relación de fauna. Esos proyectos de investigación surgen como parte del proyecto del laboratorio de vertebrados, del estudio de la diversidad y abundancia de vertebrados terrestres y acuáticos en la cuenca del común, pues cómo se estructuran, nacen esos datos que vamos a presentar ahorita como parte de secciones académicas de este taller de relación de fauna, que es parte de ese currículum que tenemos que cursar como biólogos, nuestros estudios en cuantiología, que es el taller. Los compañeros que estamos trabajando es Verónica José Hernández, Javier José Hernández, Verónica, las funciones de nosotros, Javier González de Mamífero, que habla de aves, Antes también, que está como parte del equipo de laboratorio que está trabajando en la zona, que está trabajando sobre la producción de la flota, y es un paistor que está trabajando sobre la función etnozoológica a los invertebrados principalmente. ¿Por qué esta localidad? ¿Por qué este ejido? ¿Por qué este municipio? Principalmente, uno de los factores principales es que la gente, en este caso los ambientales, tienen ese interés en inquietud por conservar sus recursos y para aprender a hacer un uso racional de ellos y poder, pues, en este caso, seguir disfrutando de ellos y servirse de ellos y ellos mismos servir, en este caso, a la naturaleza. Hay tres puntos, tres características principales de la región que nos van a estar determinando esa relación hombre-fauna. El primero es esa evidencia desde hace 2.000 años que prueba esa relación hombre-fauna, que es a través de las pinturas rupestres que hay justo a las espaldas de este poblado, en un cerro que se llama Las Peñas, o también se conoce como Cerro San Miguel, precisamente que se le da por el nombre del pueblo, en este caso de Ejido, donde hay representaciones, en este caso, cuerpos celestes, principalmente del sol, con diferentes interpretaciones espirales y también figuras antropomorfas y algunos animales. Igualmente son escenas de cacería. En fin, nos están representando esa vinculación o esa representación que hacía el hombre de su entorno, que había un vínculo muy fuerte y lo plasmaba en este caso en esas figuras, que era manifestación de su vida diaria y interpretación de la misma, el otro es la cuenca fue una aprovechamiento obsidiano utilizada para la relación de cosas de flecha para la cacería, hicimos algunos figuritas, son como agujas y bueno, esas son utilizadas para la cacería, que nuevamente nos hace alusión a ese vínculo, a esa relación, en este caso como medio de subsistencia de los recursos naturales. Así. Bueno, que también en Tepeatur, pues, es donde se llegan a los de los franciscanos, de 1558 y 1560, pero el Reino de Seúl, entonces la primera parte de su trabajo, a la que le titula, ¿no?, comienza llamando Cosas Naturales, Humanas y Divinas de los Antiguos Mexicanos, que posteriormente se va a llamar más de un nombre de Códice Florentino, por conservarse en la biblioteca de la Universidad de Florencia. Y posteriormente su traducción al castellano sería el nombre ya de la historia general de las cosas de la Nueva España, literatura básica para la versión etnográfica. Y bueno, aquí está la presentación de él. Esta obra termina en el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, termina de escribir, al igual que la gente que él mismo formó, que eran sus ayudantes que le ayudan a hacer esa recabación de esta información, que se basó básicamente en llamar a los ancianos, a los viejos, que compartieron sus conocimientos, y es como se relata esta obra. Pero ya ha sido evidente que después de esas traducciones que él hace, tanto del conocimiento de sus informantes como de la misma interpretación que él hace,
la compara mucho con lo que él conoce, que es, en este caso, por Europa, la zona de Europa. Se han encontrado varias contradicciones o cosas que no están bien a la interpretación, que sigue siendo un campo abierto, sigue escudriñando más a fondo. Como dice, es muy importante para la revista el contexto, la visión de esos pueblos, en este caso de los pueblos, y en este caso de la terminología, o sea, el lenguaje, saber interpretar el lenguaje es fundamental. Tenemos esas tareas el buscar también esa complementariedad, ya sea en lo personal, tanto en lo personal como decimos, buscar esa interdisciplinaridad con lingüistas, con los comunicólogos, con los sociólogos, para poder hacer esos estudios de manera integral, ¿sí? Por favor. Bueno, en la región, Ascendiendo de Ecología, en 1910 se tiene registro de unas grandes haciendas en la cuenca, que estaban delimitadas por unos cerros que conocen como la Blanquilla. Las haciendas se llamaban de Tlacomulco y de Coctepec. Y bueno, probablemente se dedicaban a la explotación del maíz, era una zona pulquera, actualmente ya no se practica. Y bueno, porque tiene registro de entonces falta hablar más en esa información. Esos son los trabajos que están en proceso, ya están muy avanzados, pero de hecho es un resumen que se está presentando aquí. Un proyecto de vista en términos de procesos ese estudio. El ejido también allí se establece en 1932 a partir de la reforma agraria, en la que gente que vivía a los alrededores de esta área, se vivía allí de Tecapulco, de Ciudad Sagún, al norte de Coctepec, que es el nombre que recibe actualmente el municipio del norte, se establece en 1932. Entonces estamos hablando de que es un trabajo muy reciente de que nace este ejido. No se tiene una evidencia certera de antecedentes que los liguen con alguna cultura indígena. Hay una zona arqueológica cerca, que ustedes van a mencionar de ella, que corresponde a la época teotihuacana, que es una arqueológica de Jicuingo, y será como que el enlace más directo con la época prehispánica de la región. Y van a tener zona lateral de estudio y de los nodos de elaboración. Pues como ya les acaba de comentar el compañero, pues precisamente este es la zona arqueológica que mencionó, que es Jicuingo. Aquí se encuentra el Tepepulco y más acá es el Sagún, donde vivió Fray Bernardino. Nuestra área de estudio se encuentra aquí, que es en San Miguel Allende, a orilla de lo que es el lago. Aquí tenemos bueno, esta se encuentra dentro de una cuenca, que es la cuenca de Tecocomulco. Aquí mostramos algunos cerros, como que son el de la Peña, de Pozán. De aquí, la cuenca, bueno, lo que es el lago es un sistema endorreico. Y el agua que lo obtiene proviene de dos manantiales de aquí y algunos de la lluvia. Es con lo que se mantiene. Esto se encuentra a 2.547 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la laguna, la variación de la superficie es variable. El alrededor es de 27 kilómetros más o menos, y la profundidad también varía, puede ser de hasta 2 metros, dependiendo de qué tanto llueve y la época del año en la que estamos. En cuanto a la vegetación, encontramos que hay 29 especies tanerógamas. Bueno, estas son especies acuáticas, 2 helechos, un musgo y una plática. Y el tule, que es el género Ctenoplectus, que es que vemos aquí, que actualmente cubre una gran área de lo que es el lago, pero están tratando de quitar mediante unas mallas que son como estas. Van realizando como poda, no lo cortan desde el fondo, pero pues es como lo han ido controlando. En cuanto al otro tipo de vegetación que hay alrededor de la zona, es el bosque de coníferos,
y el matorral xerófilo. En cuanto a la fauna, podemos encontrar que en el lago hay 8 especies de peces, entre los que destacan 7 ciprínidos y un charal. Los ciprínidos son los que se consumen por los ribereños, 6 especies de anfibios, 9 de reptiles, 49 de aves acuáticas, de las cuales 42 son migratorias, 48 de aves terrestres, de las cuales 20 son migratorias y 33 mamíferos. La población consiste del ejido principalmente, es de 408 personas, de las cuales representa el 51% de las mujeres y 49% de los hombres. De estos, de 0 a 14 años encontramos que hay un 32%, de 15 a 59 el 55% y de 60 más el 13%. Estos, como ya lo mencionaron, son ejidatarios. Bueno, la mayoría de hombres, algunas mujeres no son de ahí, los señores. Pues ellos, por no tener un antecedente étnico, pues no tienen ningún dialecto. Las religiones que se encuentran ahí principalmente son el cristianismo y el catolicismo. En cuanto a educación, la comunidad cuenta con 2 escuelas, que es la primaria y la telesecundaria. El sistema de salud cuenta con el Centro de Salud de San Miguel Allende. Las actividades económicas a las que se dedican los ejidatarios es principalmente la agricultura temporal, de la que obtienen cebada, avena, maíz, trigo y en algunos casos el cereal, el agua y la papa, aunque estas 2 últimas son más como a nivel familiar. También se dedican a lo que es la ganadería extensiva, de lo que es el ganado ovino y bovino. La pesca de los ciprínidos que les acabo de mencionar. Y aún más, bueno, el turismo también, que poco a poco se ha ido desarrollando más. Y a partir de 1997 ya hay más de 20 restaurantes rústicos de los que se sirven algunas cosas de las que se capturan aquí y otros productos que esos sí son importados de otros lugares. También se dan paseos en lancha de motor y actualmente están vendiendo de pedal. Y bueno, y la cacería de aves energéticas, que se abre la temporada de sí, pero de eso lo van a ver más adelante. Y hace tiempo también se daba lo que era la ranicultura, de la especie de rana toro. Sin embargo, este proyecto no se desarrolló bien y fracasó, pero se piensa que tal vez se vuelve a implementar. Las principales agrupaciones que se encargan del manejo de los recursos de ahí, podemos mencionar que están la Sociedad de Solidaridad Social y Producción de San Miguel Allende, que es la que se dedica a la pesca, y a un restaurante que conoce que menciona el fondo, del cual se lo van pasando entre los miembros de dicha sociedad por algún tiempo, digamos que lo rentan y se va rolando entre ellos. Las lanchas de motor que se encuentran saliendo que son estas, son un poco, no son tan lujosas como las que se encuentra un embarcadero más al lado, esas son como más desarrolladas, pero igual como más caras, y ellos tienen estas lanchas. También se encuentra el Club de Casa, la Unidad de Manejo Ambiental, que es la UMA Axola, que se encarga de lo de las aves energéticas, la Unión de Restauranteros de San Miguel Allende, la Unión de Lancheros de Turismo Náutico y el Comité de Senderos Económicos. Aquí vemos el camino de uno de los senderos, uno de ellos sube a lo que son las culturas rupestres, como les mencionaron hace un momento. Con esta introducción general de los aspectos esenciales de la cultura y de la población que da el estudio, como vemos, es una población que las actividades que estamos viendo tienen diversas fuentes de ingreso, que es la agricultura que se mencionaba, la práctica de la pesca, la práctica de la cacería, la práctica también, no sé, localmente también mucha gente, esta gente se desplaza a comunidades aledañas, hacia Pachuca, hacia
de becas, protección de salud para emplearse. Bueno, entonces, para los antecedentes, todos los aprovechamientos de las aves acuáticas en el Ejido San Miguel Allende, municipio de Rivera. Bueno, el objetivo principal va a ser de conocer ese aprovechamiento que va a estar haciendo la comunidad de las aves acuáticas, que va a estar en este caso migratorias principalmente, va a estar llegando a este lago de Tecocomulco como último relicto de los antiguos lagos que existían en todo lo que fue la Cuenca de México. En los estudios se consideraba esta cuenca como su cuenca perteneciente a la Cuenca de México, pero los estudios de Landowski y de los autores de su origen geológico la han separado y la han denominado como una cuenca independiente a la de México, que como se veía en el mapa pasado. Los antecedentes, nuevamente nos vamos a remontar a la Regional de Salud. Este es nada más un ejemplo acerca de la formación que él tuvo que acabar. Eso es el nombre que le dan a la ave así, dice Casa de la Corder. Cuando van algunos con canoas tras ella para flecharla, cuando ya llegan a los alcances para matarla, cruzase todo y comienza a dar voces llamando al viento. Luego se levanta el agua en grandes olas y así desaparece delante de los ojos de los pescadores. Metiéndose debajo del lago, raramente se puede flechar, no queda por aquí, sino de lejos. Aquí nos estamos haciendo mención acerca de su hábito que se zambulle y tarda cerca de 10 minutos en subir a la superficie, pero bueno, no sale del mismo punto. Se va a estar desplazando y va a estar capturando también su alimento de esa forma. Eso que dice el momento de comenzar a voces llamando al viento, también esa cuestión de augurio, de al momento de que esta ave emite sus sonidos, es símbolo de que va a haber lluvia, de que va a estar en ciertos casos como se quita llamado el viento y por lo tanto el movimiento del agua. Dentro del estudio que hace el maestro del campo de ensayo de interpretación exterior en la parte de las aves, pues bueno, nos describe, toma esta descripción y bueno, en base a esta descripción que hace Sabón, tenemos la parte en cuanto a la casa, haciendo alusión a la casa, pero en cuanto a su descripción de la especie, pues uno dice que tiene pecho blanco, el ojo como lumbre, tiene el ojo rojo y bueno, todo lo que es la parte dorsal color negro. Y bueno, él mismo pues, bueno, le describe como hemófobos occidentales, es una especie migratoria, y también dice que no queda por aquí, por favor. Es una manera de ejemplo. Entre las técnicas tradicionales de aprovechamiento de las aves acuáticas en la época prehispánica son 4 principales, que es por medio de laderes y postes, de lanza o fisga, con arco y flecha, y la clase manual realizada con calabazas huecas o escapatas para atrapar las aves con sus patas, subiéndolas rápidamente. Esta es una ilustración del códice Acerclac, donde nos muestra esas 4 técnicas que es el los redes con las aves, la lanza o fisga, y aquí sería la calabaza, que se la ponía como si fuera un tapete de uso para no se sumergir y respirar, y se acercaban lentamente a las aves, por la parte de abajo las tomaban de las patas y las daban rápidamente para, de un lado, o bueno, en este caso ahogarlas para la capturar y tampoco hacer un alboroto para no espantarlas. A las más, o sea, hacer rápido, lo que preciso es esos movimientos. Bueno, pasada la época prehispánica, la época colonial, con la introducción de la llegada de los españoles, de conquistas y la introducción de las armas de fuego, va a ser la principal manera o técnica de poder aprovechar y capturar, en este caso, las aves acuáticas. Se tiene el registro que en el siglo XVIII se realizaban grandes cacerías en toda esta parte de los mares centrales de México. Se mencionaba armadas, que es el nombre que se designaba. La forma de hacer estas armadas era que los cuerpos de agua, donde estaban las aves, se ponían cerca de una hilera de 100 fusiles atrás del agua, luego posteriormente otros a una inclinación ángulo aproximadamente de 45 grados, y luego una hilera más. Todas con una sola, todos los cañones, que los gatillos con una sola cuerda, de manera tal que con un solo jalón se dispararan todas instantáneamente y cuando se hacía una matación. Cerca de 200 especies se mataban en estas prácticas. Porque también se montaban, se estudiaba por dónde se tenían las aves alimentándose, poco a poquito como que las iban
esperando que se reuniera la mayor cantidad posible y en el momento preciso la sancionaron y vamos a hacer muy grave. Bueno, también de acuerdo al biólogo mexicano Alfonso Herrera, en la laguna de Tabasco se siguió la práctica de modo de cazados, que se llamaban corridas. Esta consistía en que diversas embarcaciones, digamos como los helios, se hacen dos grupos de personas, entonces estaba el cuerpo de agua y de cada lado se hacían los dos grupos de personas y poco a poco como que las iban correteando despacitos, procurando que solamente corrieran, aventándose un poco, alejándose en este caso de las personas se acercaban, pero corrían solamente sobre el agua sin ahuyentarlas demasiado para que emprendieran el vuelo o sea, que se desplazaran a una otra área. Entonces poco a poquito las iban, en este caso, haciendo que se cansaran, fueron correteándose de un lado a otro, hasta el grado que llegaba tan el cansancio del área que ya no podía emprender el vuelo y totalmente con las manos la capturaba. Entonces es otra práctica que se conoce, se estira el uso de la captura de las aves acuáticas. Y bueno, es importante notar que la cuestión de normatividad acerca de estas prácticas, desde 1870 en el Código Civil, el Estado Federal que hace alusión a una reglamentación, a los primeros indicios de reglamentación de la cacería de las aves, de la cacería, vamos, en la cual solamente describe acerca de que bueno, están las propiedades de la propiedad federal, que será como común, y la propiedad privada, y que para poder apropiarse de algún recurso de la propiedad, en este caso federal, es la común, que no hay problema, se puede hacer uso de ella, pero si en ese caso el recurso se quiere aprovechar, está en la propiedad privada, se tiene que pedir permiso, en este caso al dueño. Solamente hace alusión muy buenamente a ese punto, no se puso. Bueno, hasta 1940 conoció la primera ley federal de caza, como lo ordenaba la Santa Arena, la cual se va a modificar en el año de 1952. Y bueno, va a prohibir la caza con fines comerciales y se declara la propiedad de la nación y utilidad pública, su conservación, restauración y fomento. Digamos que serían tres prácticas principales de cacería, que sería la actualmente conocida como caza deportiva, caza, en este caso comercial, y la caza de subsistencia o de alimentación. Bueno, actualmente para poder hacer un aprovechamiento de estas aves y de otros fauna, y es a través de las unidades de manejo sustentable de vida silvestre que se conocen como AMS. Bueno, el método que se siguió fue la realización de investigación etnográfica basada en técnicas de revistas semi-estructuradas, con apoyo de una grabadora y de un catálogo en base a los estados de aves que ya existen de los estudios en la región, un catálogo fotográfico para poder interesar a la gente y conocer el nombre común, poder hacer la recabación de la información. Principalmente eso fue dirigido, como ya se pudo ver, la sociedad ya está organizada y solamente fue enfocada a las personas que pertenecen a la UMA y también principalmente a la sociedad pesquera, que están en contacto directo con, si bien se aprovechan los peces, en este caso la carpa, pero están en contacto directo con el agua, están viendo las aves, las conocen, identifican sus hábitos. Bueno, como ya mencionaba, hay 99 especies acuáticas registradas, las cuales 42 son migratorias y 7 residentes. Hay 15 especies migratorias que pertenecen a la familia de este caso los patos, que van a representar el 30%, que son las que sobre las cuales va a recaer este aprovechamiento, que es el segundo recurso utilizado en cacería después de la cacería de insectos mamíferos grandes, como el venado. En este caso, el grupo de aves sonantes es el segundo grupo de impacto de estas prácticas. Bueno, la unidad de manejo para la conservación de silvestres se conoce que tienen el nombre de Shodo. Estas surgen en 2002 como una iniciativa por parte tanto de los ambientales como los piratas, en este caso. Ese medio de subsistencia para ellos, tanto alimenticio como de entrada de recursos económicos por esta práctica de la cacería deportiva. Entonces, les menciono, obviamente, pues ya está normada bajo la reglamentación de la que el cazador va a tener que contar con estar afiliado al club de caza, contar con el permiso de portar el arma, de poderlo usar. Y todo eso lleva a una serie de capítulos de reglamentación que se llaman NAI y sus cargos respectivos. Bueno, también se va a realizar de las que está organizada, está la UMA, está un representante legal que es el comisario general y el comisario general es el representante legal de esta UMA. Los que pertenecen a la UMA es todo elegido participa dentro de la cacería, en este caso cuando es la temporada se mencionó eso,
en la cual va a haber jefes de grupo que ya tienen a su gente y cuando van, en este caso llegan los cazadores, ya se dirigen con alguna persona en particular, tienen a su gente que ellos se encargan de realizarlas y para entrar en acción, en este caso trabajo, a la cacería. Lo cual es muy rentable esa práctica porque usan 300, una persona por darlo. Son dos personas que se requieren por cazador. Uno es el remero, que se va a ir de cazador en el cayuco, y otro que se conoce como el aviador, que se va a espantar a los patos. Se le llama arriada. En arriada, no es la persona que va a espantar a los patos para que les pueda disparar al vuelo. Entonces, es esta organizada la sociedad, en este caso la comunidad en ese sentido, y es como se lleva a cabo el aprovechamiento. Antes de esta fecha, pues había un desastre, bueno, cuando hubo una regularización, no se respetaban temporadas de reproducción de nada, se hacía una danza, se practicaba lo que les mencionaba las armadas. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de uno de este es el pato mexicano. Tenemos también un problema que va a estar afectando, es que esa práctica de la danza deportiva va a generar de esos castillos se están acumulando de la lona y se están generando un problema de contaminación, un problema de contaminación por metales. Les decía que es una fuente muy rentable de dinero porque a las personas que le van a ayudar a un cazador, que son dos, se les da 300 pesos por día. Entonces, y la jornada aproximadamente es como de 6 horas la que se integra al cazador a la luna para poder cazar. Entonces, es en términos de sueldo que se gana por empleo en otros lugares, en otros empleos, principalmente la construcción, pues es muy rentable para ellos ese ingreso que se tiene en la temporada. Bueno, esa es la temporada de la normatividad, ese calendario mexicano, es el actual que va a estar en vigor, se va a ver la cacería en 6 de noviembre, se va a cerrar el 7 de marzo. Bueno, están las principales especies que se permiten, pero bueno, el hecho de que haya esta normatividad, si bien ha ayudado en cuanto a la práctica de la caza deportiva, se ha limitado el aprovechamiento tradicional, que es empezar a enfocar más a la caza deportiva, esta normatividad, que a la caza de subsistencia y a la de un aprovechamiento racional de estos recursos. Se ha dejado como de lado esa área que es la principal. La gente, independientemente de que si se puede matar a partir de esa fecha o no, si no tiene que comer, o sea, la gente va a matar el recurso para poder alimentarse, no vamos a estar rigiéndose precisamente por esta normatividad. Bueno, aquí están las especies de patos que se encuentran. Las que están permitidas las tienen aquí en doble asterisco, que son 11. La primera de ellas sería Anasteria carolinensis, que está conocida como la cesta de las verdes. Las más abundantes la serie de las cesta de las verdes y Anastisco, que es la cesta de las azules. Y bueno, se encuentran esas otras 15 especies. También las que más abundan es la ramera válida, que es la gallareta pública americana, que es de las que también se van a estar aprovechando en mayor medida. Aquí están los nombres, no puedo recabar, no son nombres comunes de las guías, pero estos son nombres que nos han proporcionado la gente, los nombres comunes que les han dado. Hay muchas contradicciones en los nombres, analizar bien estos datos, pues aquí a muchos se les menciona Chacual, se repite mucho este nombre con otros patos diferentes especies, les dan el mismo nombre, como a esos tres, les dan el nombre de Cocosto, siendo que son diferentes, pero ellos los reconocen con el mismo nombre. Entonces también estamos viendo eso, estoy analizando esa parte de los nombres comunes, aparte de que ya hay un registro de trabajos posteriores en la zona por parte del laboratorio de doctorados de la Sociedad Mexicana de Ornitología, y ya tiene un registro de estos nombres comunes locales oficiales. Entonces estoy analizando este documento para poder compararlos con lo que se está con esos nombres que me han proporcionado. Pues se está viendo que ha habido una pérdida de ese desconocimiento de esos nombres comunes que se están generalizando a un nombre. El principal uso que se va a dar a este recurso va a ser en la gastronomía, ya sea para autoconsumo o para expenderse, como les decía, en función del turismo de los restaurantes que han ido creciendo en la laguna. Se consume principalmente de 6 formas, que es asados, en chile verde, en caldo, fritos, barbacoa y en agua. Claro, esas preparaciones van a ser humo a nivel interno, en este caso de la gente de la comunidad. La forma de expenderlo en los restaurantes es en shot.
principalmente es la tarea que se va a tratar principalmente, y ese es un documento de los artefactos de la realidad. También el segundo uso más evidente es el uso ornamental, en el cual un restaurante tiene un gran representación de la forma de esa forma que evita la luna, así como esa es una casa, en este caso así eliminado sus casas, ¿no? Las personas. Y bueno, así. También se tienen aves domésticas, es una forma complementaria de ese recurso. Eso sí se dice, vamos a poder conseguir alimento. Y bueno, esa relación que les mencionaba de fauna actual, lo que hoy en día, está en riesgo por diferentes cuestiones. Unas de ellas son que estas instituciones no han atendido eficientemente, no se han preocupado por esta zona, la cual, por decir, es el último relicto los últimos datos, que como ya mencioné, flora y fauna endémica de esta región, en la que no se encuentra en la parte más en el lado central. Y bueno, mencionando las pinturas que desde el principio, Lina, como se vio, no están protegidas, zonas que no están protegidas, en cerros están expuestas a la intemperie, al vandalismo, muchas de ellas están pintadas, grafiteadas encima de ellas. Hasta hemos encontrado ya bloques tirados. Firmamos un día, se aplican, volvemos a regresar unos meses después y ya tenemos fracturada la piedra, la pintura. Entonces hay que descubrir total de esta institución acerca de este patrimonio que tenemos. En cuanto a la CONAGUA, no más que nada es en cuanto al uso de esa laguna, que por medio de conceptos de ecologías que se llevan esos saneamiento que nos añade de la limpieza del todo. Porque la CONAGUA es una área de importancia de conservación de las aves que da toda la importancia de la conservación de la persona que vio este proyecto que es México. La CONAFOR, en cuanto a, bueno, ellos están trabajando en cuanto a la reforestación y todo, que se cuenta que está devastado totalmente, y se está trabajando en la reforestación, que es una forma también de que se oriente a la gente en proyectos de lo temporal para estar reforestando todo lo que son las sierras, vamos a leer a la cuenta. Y bueno, por parte de la CONAM, como es un sitio Ramsar, es un mineral de importancia internacional, por eso es un sitio de refugio de aves migratorias. Y bueno, está como propuesta para poder decretar como laguna protegida desde el 2000 como una propuesta de los mismos secretarios que ya se hizo esta gestión desde los niveles del gobierno municipal, estatal, federal, y la misma, porque los habitantes están preocupados en conservar justamente el área. Solo la palabra. Bueno, yo les voy a hablar sobre ahora todo lo que es el ajolote. Bueno, primero, muchas veces para poder implementar algunos planes de manejo es necesario tener el conocimiento que tiene la gente de una comunidad, porque de ello depende la aceptación de estos, ¿no? Por ello, el objetivo principal de este trabajo es como evidenciar el conocimiento que tienen sobre esta especie. Bueno, el Gabriel Espinosa, en el libro de El embrujo del lago, menciona que cuando las aves desaparecen, que migran, la gente se dedicaba a buscarlo, bueno, a capturar lo que encontraba, ¿no? Entonces, menciona que algunas especies de anfibios tienen el ciclo opuesto a lo que son las aves, pero no solo los anfibios, sino también algunos reptiles y bueno, y la pesca también. Bueno, el organismo con el que vamos a trabajar es Amphistoma bellaci, que pertenece a la familia Amphistoma. Este organismo, a diferencia de lo que es Amphistoma mexicano, sí sufre metamorfosis, pero esto dependerá de un estímulo ambiental. A diferencia de que Amphistoma mexicano no desarrolla ninguna metamorfosis, aunque haya diferentes estímulos. Bueno, este organismo, la forma neoténica, su cuerpo es cilíndrico,
la cabeza es plana, la boca es muy grande, los ojos son pequeños, presenta prolongaciones térmicas en la parte posterior de la cabeza, de donde salen de alrededor de 9 a 15 hileras de branquias. La cola es un tanto comprimida y forma lo que es como una aleta. Las patas son largas y robustas. De ellas presentan 4 dedos en las extremidades anteriores y 5 en las posteriores. Estos presentan membranas intervertebrales con lo que se permite el mar. Aquí tenemos más o menos alguna, ya se ven las branquias y bueno, las patas, ¿no? Aquí los 4 dedos y aquí 5, y un poco se ven las membranas. En cuanto al organismo transformado, pierde lo que son las branquias, absorbe la aleta caudal, se vuelve como una cola un poco más delgada, el cuerpo es un tanto más cilíndrico, la cabeza se vuelve más chica y se reduce el tamaño en comparación con el organismo biorgánico. La coloración que presenta es más café o negruzca y presenta algunas manchas que son amarillas o oliváceas. Ya con esta transformación, su respiración se transforma de branquial a respiración pulmonar. Bueno, estos organismos, lo que es la larva anatómica se puede encontrar en lo que son ambientes acuáticos y sus hábitos son crepusculares o nocturnos. El organismo transformado se encuentra más en zonas húmedas, cerca de los depósitos de agua y de abundante drenaje después de esta. Esto es importante y ahorita más adelante les mencionaré por qué en cuanto al organismo. Está sujeta a protección especial y es de menor preocupación en la lista roja. Su distribución pues es endémica para México, como podemos ver. Bueno, de los datos que obtuve, algo que me faltó poner ahí es que este organismo actualmente está vedado, por lo tanto no se permite el consumo para nada. Y bueno, en cuanto a las entrevistas que realicé, eran semiabiertas, presentando las láminas y preguntando sobre los organismos, las características que los definían. Ellos los definieron más o menos así. Mencionaban que el ajolote es más liso, que el claracholo presenta las manchas. Porque al organismo transformado, ellos generalmente se lo mencionan como claracholo, no dice salamandra como en algunos otros lugares. Pues que es oscuro, negro café, que la cola del ajolote es gruesa, en cuanto a la del claracholo es delgada. Las branquias en los ajolotes mencionan que son orejas. Y en el claracholo menciona que pues, este organismo ya no tiene orejas, que su cabeza es más delgada. Del ajolote menciona que tiene una aleta de lomo. Supongo que es esta porque no me supieron especificar cuál era. Muchos dicen que es parecido al ajolote, sin embargo que no es el ajolote. Sin embargo, esto generalmente era lo que más decían, pero hay uno que otro caso en el que mencionan otra que tiene relación con el ajolote, pero ahorita la vamos a ver. Bueno, que el ajolote es comestible, que es medicinal, en tanto que el claracholo es tóxico. Se encuentra en charcos y lagunas y que habita en la suciedad. Bueno, el organismo transformado del claracholo mencionan que es venenoso, lo que es tóxico, que no lo pueden incluso mezclar, pero hay quienes dicen que había, así mencionan un señor, pues había quien agarraba parejo y se lo comía al claracholo de la ajolote, pero también que incluso los de salubridad te dicen que no lo mezclen, ¿no? Bueno, menciona que es una alimaña. También mencionan lo que relaciona mucho, que es mal para la mujer. Hay quienes dicen que la embaraza, que alguna persona me llegó a comentar que luego las mujeres iban como al campo a hacer del baño, que pues debían de tener cuidado porque no vieran ningún claracholo porque se le podía meter. Y mencionaba que le habían contado que una mujer había hecho eso
y que pues, no se dio cuenta que se murió un trabajo y después le salieron varios. Alguien más menciona que es mal para la mujer cuando está amamantando porque chupa la leche, ¿no? Y esto lo mencionaba porque antes las mujeres dormían en los pétalos, dormían más en el suelo. Entonces, pues como estaba con la cría, bueno, pues llegaba a entrar al suelo y pues, podía chupar la leche. Alguien más mencionó que puede chupar la sangre. Como les mencionaba, dicen que es muy parecido al ajolote, pero muchos decían que no es el mismo, son totalmente diferentes. Hay quienes dicen que Piara-Shoro se reproduce de Piara-Shoro, forzosamente. Hay quienes me dijeron que sí es un ajolote, pero ya es viejo, que pierde las alas, y alguien más que sí era la madre del ajolote. Pero realmente estos son casos contados, ¿no? Generalmente les doy más que se parecen, pero no tienen ninguna relación. Bueno, está muy relacionado con lo que es lo sucio y lo húmedo, porque principalmente mencionan que habita en lodo podrido, en agua sucia, en estiércol, en lodo, lugares húmedos bajo la roca, cerca de las casas, lagunas y charcos, que sale con el río. Pues como les mencioné, pues las características con sus hábitos sí se parecen, pero pues como que no saben, bueno, cómo lo relacionan con sucio, ¿no? Bueno, en cuanto a qué hacían cuando lo veían, hay quienes lo mataban cuando pues, ya andaba muy cerca de ellos, ¿no? Ya, o sea, si no representaba alguna amenaza para ellos, pues no le hacían nada. Y lo que mencionaron mucho es que últimamente ya tienen años que no lo ven, ¿no? Ya casi no. En cuanto a la larva toténica, que sí le dicen ajolote, tiene dos usos principales, que es el alimenticio y el medicinal. En cuanto al alimenticio, reporté estos, que es el michote, el verde o el rojo, a la diabla, guisado, caldo, tamal, capeado, enjitomatado, salsa verde, cecina y frito. Bueno, aquí presento más o menos algunas formas de preparación que algunos miraban. El michote principalmente consiste en verde, generalmente era como chile picado, de pasote, cebolla, y que se ponía en aluminio y le ponían michote. El michote es el papel la parte del maguey, la casqueta del maguey, que siempre le ponen. Mencionaba que últimamente ya no pueden capturar tanto o no pueden estar cortando mucho, pero pues con una partecita que tuvieran era suficiente. Bueno, en cuanto al rojo, pues que le ponen chile ancho, morita, se licuaba con clavo, pimienta, ajo, igual se lo colocaba, y también alguna variación de esto era que se le ponía guajillo. En cuanto al caldo, este es un poco más sencillo. En nada más se pedía la cebolla, se le echaba agua, una ortiza, el pasote, chile, morita y los ajolotes. Otra forma de preparación es cecina. Esta es en parte importante porque lo que mencionaba es que muchas veces llegaban a capturar varios organismos, pero no todos se preparaban al mismo tiempo. Entonces lo que hacían era destriparlos, lavarlos, les ponían vinagre, sal y limón, los ponían a secar. Entonces cuando ya no, si se les antojaba ya solo descolgaban y ya lo preparaban como cecina. Y aquí lo ponían con la propia grasa que se quiera. Otro es el a la diabla, que mencionaban que era muy laborioso, que es clavo, pimienta, ajo, canela, orégano, chile de árbol, morita, o si no, cáscara de aguacate, aguacate, y se ciclonaba cebolla, se hervía, se freía y ya se ponía la salsa. También una variación era el guisado, que se preparaba similar a esto, pero nada más que se le echaba más agua y un poco de verdura y chocolate. Otra forma de preparación era como el salsa verde. En cuanto a la cuestión medicinal, principalmente lo relaciona con enfermedades asociadas a los bronquios, a los pulmones, como son generalmente la tos, en algunos casos el asma. También es muy relacionado con lo que es la anemia, mencionan así para los que no quieren comer, y también
si lo comen, al ratito te da más hambre, o sea, te dan más ganas de estar comiendo. Para el cáncer, hay quien creía, pero sin embargo, había quien decía que conocía a alguien que había comido el ajolote, que no se había curado del cáncer, pero que sin embargo lo había detenido. Bueno, esa misma persona mencionó que había un señor con llagas y que decía que pues, si el ajolote era muy bueno, que probara, ¿no? Y que la piel que cortaban del ajolote, que se la pusieron en donde tuviera las llagas reventadas y que según que al día siguiente, ya había mejorado, ¿no? También mencionan que es para la diabetes, la gastritis y la esopenia. Algo importante es que antes para cocinarlo le quitaban la piel. Sin embargo, después de que se hicieron estudios y les mencionaban que la piel tenía las propiedades, ya lo comenzaron a preparar con piel. Entonces, para comerlo, pues se obtenía todo el organismo, lo único que hacían era nada más destriparlo, y para cualquier forma de preparación, nada más destriparlo y como fuera. Bueno, como ya les mencioné, pues ya todos sabían que ya la piel era la medicinal, entonces ahí era donde veían lo bueno, ¿no? Para la cuestión medicinal, la principal forma de preparación es el caldo. Sin embargo, hay quienes mencionaron que también se vende el jarabe de ajolote, pero sin embargo no lo venden ahí, lo conocían que viene de otros lugares o que se vende en otros lugares. Alguien mencionó que se acordaba que si lo preparaban como en tipo té, que se acordaba que tenía otra cosa que igual era para otros que creen que lo ponían como agua, que se lo daban así como té. Alguien más mencionaba que tal vez creía o recordaba más bien que había como aceite de tomate con práctica, ¿no? Pero realmente no lo aseguraba. Bueno, en cuanto al caldo, alguien me comentó que, por ejemplo, había veces en los que no había muchos ajolotes, entonces lo que hacían era sin pelarlos y para la cuestión de vender los pichotes los vendían sin piel, guardar a la piel y cuando alguien ya les pedía un caldo para curarse, pues ya solo echaban la pura piel en el caldo y era lo que le daban. Bueno, como les mencioné, este organismo está vedado, entonces lo que, cómo se manejaba, cómo se capturaba antes de que esto sucediera, pues es lo que les menciono a continuación. Este organismo principalmente abundaba entre los meses de mayo a octubre y bueno, cuando aumentaba el nivel del agua. El tipo de captura era con red gallera, que es esta, con una artemalla de 2 pulgadas. El artemalla son los gorditos de forma, porque esto es más pequeño que lo que actualmente se utilizan para lo que es la carpa. Entonces el organismo se podía pescar diario y pues era fácil encontrarlo en cualquier parte de la laguna. Algo muy importante y que les afectó mucho o el por qué los alteró es que, por ejemplo, la docena de ajolotes la daban en 70 pesos o incluso alguien menciona que hasta lo vendían en 18 pesos cada animal. Una docena la daban, era alrededor de un kilo. Esto compite contra el precio de la carpa, que el precio por kilo es de 25 pesos. O sea, era más residual de vender ajolotes. Lo que mencionan era que si era un organismo muy codiciado, todo el mundo lo iba a buscar, ¿no? Y que tiempo después toda la vida aún siguen buscándolo, viendo quién les puede vender algún organismo porque va gente enferma o algo así. Mencionan que, también se sienten como impotentes de ver cómo tienen su depredador y que ellos no pueden hacer nada, ¿no? Porque como saben que no pueden hacer nada contra otras aves que no son las cinegéticas, es por ejemplo el pelícano, que dice que cuando llega es uno de los principales depredadores, porque no solo capturan muchos organismos, sino que ni siquiera se los comen, solo los capturan, los matan y los arrojan, ¿no? Los vomitan y no los aprovechan. Otro depredador sería la garza, no mencionaron cuál, y dice que tal vez para algunos juveniles serían las carpas.
Esta también podría representar un problema porque actualmente los habitantes ya han dejado de pescar tanto. Bueno, ya no se está dando tanto la pesca, ¿no? Porque igual también la migración es lo que les está afectando. Entonces, pues cada vez va a haber más carpas y tal vez vaya reduciendo igual el número de ajolotes. Sin embargo, no hay como un estudio para establecer las poblaciones y ver si realmente podría aplicar la veda o no. Comparte las conclusiones y esos estudios que estamos haciendo también en este caso con Verónica, pues más o menos estamos trabajando en área, no es solamente recabar la información y sacar una tesis y titulemos y sino es que ese conocimiento va a tener un fin práctico para la comunidad, para esta dueña, que está diciendo esa comunidad de Victoria, acerca de la solución al ajolote, que es precisamente para poder dar esa alternativa a la gente una ocupación alterna de ingresos y aprovechamiento sustentable de medio, pues en el caso particular de las aves, de poder integrar esas prácticas que les mencionaba, las prácticas forestales, empezar a adaptarles a reintroducir y llamar la atención y presentar esta cuestión, que si bien se tiene la importancia ecológica, la cultural sí se ha perdido, tratar de reintroducir estas prácticas motivando a la gente, que la gente se interese en aprovechamiento de la pluma, en otra práctica tradicional que es el plumario, en el aprovechamiento de esa pluma en la fabricación de las armadas, que muchas veces se llega el cazador, se despluman ahí, se los llevan muchas veces para que se puedan preparar ahí en el momento del restaurar, y esa pluma se pierde ya en la basura, la queman y por la misma fuera, se pierde el viento cuando se la lleva. Entonces, si hay un desaprovechamiento tal del recurso, otro es precisamente la taxidermia, que ellos puedan autoemplearse en estas prácticas para poder contribuir a su sustento, a un uso adecuado de estos recursos, y esas series, esos estudios sean prácticos y que lleguen en este caso a la comunidad, a la sociedad, y cumplan esa finalidad, ¿no? Más que una mera recabación de datos y que plasmamos en un papel. Sería todo. Dos comentarios, uno de ellos leyendo el trabajo de Salud, una parte de las aves. Aquí hablan de un pato que aquí aparece como tepalcata. Y hay uno que menciona Sagún que dice que se llama Atapalca, y dice que es un pato que al batir las alas, la gente del lugar, no sé si se refería a este lugar, puede ser porque Sagún vivió en Tepeapul y él trabajó mucho lo que ahora se conoce como Puerto Florentino en ese lugar. Entonces dicen que la gente lugareña, quizás hasta pudo haber sido ese mismo lugar, sabía que iba a llover cuando este animal batía las alas. Sería cuestión quizá de preguntarle a la gente que si tiene algún conocimiento de este pato, qué hace o una cosa así. Y por otro lado, en el caso del ajolote, que en náhuatl sería axolotl, y el tlaxolotl, está muy clarito para mí la etimología, porque en el caso del axolotl la A indica agua, y xolotl puede ser monstruo y otras cosas más, entonces sería el monstruo de agua, y cuando pasa como salamandra, ellos inteligentemente le llaman, y yo creo que así la han llamado desde hace años, es tlaxolotl, y qué bueno que no se debió el nombre. Y aquí está diciendo que el xolotl tiene su contacto con el agua, porque tiene es tlaxolotl, o sea que ahí tiene tres elementos lingüísticos. Entonces tiene que el xolotl, que no se olvida del agua porque aparece en la lluvia, pero también está en la tierra. Entonces me parece que está etimológicamente muy claro la función biológica de estos organismos. Yo tengo dos. En la una que se llama Xolotl, no reproducen.
precisamente una intención de dar el nombre se pone sobre precisamente porque su idea de ellos precisamente era inicialmente y poder producir el aborto y aprovecharlo en ese sentido. Pero bueno, no ha sido posible, precisamente su sistema así que son a poder contribuir en ese sentido a poder aprovecharlo y bueno, se enfocó a lo que es el aprovechamiento de las aguas acuáticas. Pero sí, precisamente ese nombre se deriva de la realidad y de hecho la siguen buscando poder aprovechar. Sí, poder aprovechar ese recurso. Pero entonces consiguieron el permiso. Lo consiguieron el permiso para la el registro de la UMA en la semana como organización y para que se enfocara el aprovechamiento de las aguas acuáticas. Y se le quedó el nombre de solo. Pero se persigue esa finalidad y de hecho ellos están buscando esa finalidad de poder aprovechar ese recurso. Yo tengo un comentario general en el sentido de que la normatividad, por lo menos en ese lugar, transformó totalmente las prácticas tradicionales. Previamente se estableciera que solo a través de una UMA y todo lo anterior trámites que hay que hacer, la comunidad se tenía artes de pesca, tanto para los charales como para la colote diferenciadas, como para las carpas introducidas y para las aves. Y hoy nada más se les permite la cacería de las aves, bajo las normas de establecimiento de una UMA, de manera que para nosotros el establecimiento de la normatividad en el país vino a limitar las prácticas tradicionales del aprovechamiento de la fauna y con ello, los 10 de esos años, no solamente la práctica de la obtención, sino de su uso y de su nombre. Eso es número uno. Y número dos, que particularmente en ese lugar, la mayoría de los jóvenes de la edad de ustedes ya no piensan su entorno, piensan irse al norte. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, los modelos ecológicos o en las vías que pueden hacer a los observadores de aves acuáticas, pudieran tener un sustento que les diera más o menos entre 5 o 6 mil al mes. Y no dicen, maestro, que eso me voy a ganar en una hora en Estados Unidos. Pero bueno, con la juventud está perdiendo el interés por su entorno, por su cultura, por el conocimiento de la fauna, su aprovechamiento, debido a ese atractivo del que han resultado dos intoxicados casi al borde de la muerte, porque la mayoría van a cultivar café y digo ese tabaco. Y los pesticidas les han causado daños muy graves en su salud, pero prefieren eso los jóvenes. Toda la información la poseen los viejos. Y como plantea los compañeros, pensamos que solamente a través de los talleres con los niños pudiera irse recuperando un poco de este conocimiento del entorno y el amor por su conservación y aprovechamiento nacional. Esos serían mis dos comentarios. Uno, la ley ha venido a prohibir la práctica de la pesca tradicional. Y eso pues no lo tomó en cuenta en Semarnat con las públicas. Pero está sucediendo. Y lo mismo en el aspecto terrestre. Hay normatividades que han venido a dar clase con la práctica tradicional y eso pues, es en detrimento de todos. Y por eso pues, el esfuerzo se va a orientar hacia los niños. A ver, dentro de unos 10 años, cuando ustedes estén aquí como profesores, que nos hagan el resultado de los niños de 15 años. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, pues agradecemos a los ponentes de la a nombre de la Dirección de la Facultad de Ciencias, del Laboratorio de Vertebrados y del Instituto Hombre Naturales.